como buen o mal ingeniero, no sé, debo ser bueno porque soy egresado de acá, ¿no? Quizás yo lo terminé arruinando, la formación que tuve. Digo, como buen ingeniero voy a tratar de resumir lo más que pueda. A ver qué hora es para llevar el control. Y además, como sabemos hacer los ingenieros, voy a improvisar frente a la realidad, porque uno se viene con un libreto y se encuentra con que la realidad es otra. O sea, uno diseña un edificio para un terreno X y llega, mejor no me meto en terreno de los civiles, ¿no? Pero podría ser el ejemplo de electrónica, pero para hacerlo más claro, ¿no? Y llega al terreno y se encuentra que la Tierra no es de determinado modo, sino que de determinado otro, y entonces tiene que cambiar los cálculos, ¿no? Entonces yo me acabo de encontrar con un terreno distinto al que yo imaginaba. Yo había preparado una presentación que era más motivacional, y la verdad es que no la voy a usar directamente. Voy a tomar algunas de las cosas. Primero debo decir, ¿no? Esto debí decirlo antes de empezar, que me siento absolutamente honrado de que me haya convocado Marcelo junto a semejantes autoridades y que me consideren un nivel parecido. Me parece que estoy muy lejos. Estoy muy lejos. Creo que me llamaron porque estaba cerca, pero bueno. Y la verdad que, dicho eso, ponerme a polemizar con nada menos que con Alicia Camillioni me da un poco de rubor, ¿no? Porque la verdad... pero bueno, pero igual estoy acá y hay que hacerle frente a la situación. Entonces, tomando algo de lo que yo pensaba decir, quiero sí mencionar algunas de las motivaciones por las cuales hoy estamos hablando de competencias en ingeniería en Argentina. Y aclaro, en ingeniería, porque probablemente el tema de las competencias deba ser manejado de manera diferente en otras disciplinas, probablemente, pero estamos hablando de ingeniería. Y además, uno podría hacer un análisis, de hecho yo también preví hacer un análisis histórico diferente al que hizo Alicia, pero estamos hablando de hoy, de 2017, aquí en la Argentina. Y entonces hay algunos condicionantes que no podemos soslayar. Primero, entender y saber, en esa perspectiva histórica, que el sistema educativo que tenemos hoy, no solo el universitario, sino en general, fue desarrollado básicamente los parámetros principales, digamos, la organización principal en materias, por años, etcétera. Me podrá corregir Alicia si me equivoco, fue desarrollado a principios del siglo XIX, y investigando encontré algo que yo no sabía, que en realidad fue consecuencia de una guerra. Napoleón le gana a los alemanes, a los prusianos en aquel entonces, una guerra, y entonces aparece un tal, no me acuerdo, un alemán, no me acuerdo ahora el nombre. Para eso sirven los PowerPoint, ¿no? Para acordarse los nombres. Que dice, bueno, ¿por qué perdimos? Y entonces dice, y eso es un documento que está publicado, perdimos porque cada uno hizo lo que quiso. Entonces tenemos que organizar, entonces tenemos que hacer que todos aprendan lo mismo. Se crea la escuela primaria obligatoria, el esquema de la escuela secundaria, la universidad, todo eso se crea en aquella época. De ahí abrevan los ingleses, los norteamericanos, etcétera, etcétera. Para hacerla breve, llegamos a están los documentos donde se ven las organizaciones curriculares por años, por materias, los contenidos separados en bloques, etcétera. Lo que sucede es que la sociedad cambió un poquito de aquel entonces hasta ahora, ¿no? Yo suelo contar una historia de un hombre que se durmió hace 100 años y que se despertó de golpe en la actualidad. Marcelo la ha visto en alguna, o Karina en alguno de los talleres, y cuando se despierta, claro, ve todo distinto, una ciudad distinta, pide un teléfono y le dan una cosa que no entiende lo que es, va a la fábrica y no hay operario, está todo robotizado, una serie de condiciones, todo está diferente, pero cuando llega a la universidad se encuentra ahí, se tranquiliza porque está todo igual,
los alumnos todos sentados en fila, el profesor adelante dando clase. Entonces, ese modelo es el que se perpetúa hasta la actualidad. Eso es algo que, a mi criterio, tiene que cambiar. El otro día estaba viendo un video, un TED, de Inés Agarrondo, a la cual probablemente todos ustedes también conozcan, que decía, todos decimos que la educación tiene que cambiar, pero no cambia. Y todos decimos, y vamos al lugar y decimos que tiene que cambiar, pero no cambia. Entonces ella analiza un poco por qué no cambia y qué deberíamos hacer para cambiar. O sea, hay un condicionante que es el condicionante de la sociedad que ha cambiado y que nos obliga de alguna manera a cambiar. Por otro lado está el estudiante propiamente dicho, que también es distinto. Y el estudiante que tenemos no tiene nada que ver, no digo con el de hace 100 años, con el estudiante que fuimos nosotros. No tiene nada que ver. No voy a abundar en eso, también por cuestiones de tiempo. Entonces tenemos una sociedad diferente, tenemos un estudiante diferente, pero nosotros seguimos enseñando del modo en que aprendimos nosotros. Y quizás como aprendieron nuestros abuelos y quién sabe desde cuánto. O sea que hay otro condicionante que es el estudiante, y que es distinto del que había anteriormente. Y por otro lado, tenemos un condicionante que es el condicionante internacional, que, a ver, lo podremos analizar, discutir, polemizar, debatir, todo lo que ustedes quieran, pero es una realidad. Ahí tenía en el PowerPoint, después se los voy a pasar el PowerPoint, un slide donde muestra todos los países en el mundo que tienen estándares, de ingeniería estoy hablando, estándares de ingeniería basados en competencias. La gran mayoría, todo Norteamérica, toda Europa, la gran mayoría de Asia, Australia, incluyendo Asia-Pacífico, digamos. Bueno, varios países de África están yendo también por una educación basada en competencias en ingeniería, y varios países latinoamericanos, Chile por caso, Perú, Colombia, Ecuador, y fíjense que estoy hablando de países con, si uno quiere, orientaciones políticos sociales bastante diferentes. Entonces, todo esto arma lo que yo llamo, o me gusta llamar, o uso algo que se usa para diferentes aplicaciones, que es una tormenta perfecta. O sea, tenemos toda una serie de condicionantes que nos están empujando en el sentido de la necesidad de cambiar, pero nosotros en Argentina todavía seguimos con, y vamos a hablar de estándares, porque, a ver, yo puedo, y voy a coincidir con Alicia, que los estándares no es lo mejor que nos puede pasar, porque nos quiere poner en cajitas, está claro. Pero lo cierto es que los estándares existen, y con los estándares nos miden, y con los estándares nos dicen si podemos seguir formando ingenieros o no. Y ya existen. Y los estándares con los que nos miden hoy, ¿qué miden? Todos lo sabemos. Miden cuántos libros tenemos, cuántas aulas, miden si se cumplen los procedimientos A, B y C y el que fuera. Se verifica que estén los contenidos incluidos en las asignaturas. O sea, son estándares fuertemente basados en conocimientos. Y si me permiten decirlo de un modo quizás vulgar o sencillo, en que el estudiante repita lo que el profesor le enseña. Entonces, está claro que tener que definir un estándar por competencias quizás no es lo mejor que nos podría pasar, pero lo cierto es que todo esta tormenta perfecta de la que yo hablo nos lleva en ese sentido, en esa dirección. Ahora, dicho esto, y tomando digamos, algo de lo que dijo Alicia, me parece que en cómo definamos las competencias, y en eso acuerdo 100%, está la clave del asunto. Algunas de las cosas que trajo aquí Alicia del Confedi me parece que no son los últimos documentos. Eso fue cuando puse la cara, porque yo no recuerdo haber visto 125 de nada. No sé. Sí, pero lo que pasa es que están circulando como un tema que se está
desarrollando, están circulando diferentes documentos. De hecho, a mí me han llegado algunos documentos que dije, ¿de esto de dónde salió? Porque puede ser, hay un documento, yo lo vi, que tiene una planilla Excel, quizás a veces no. Bueno, el documento de Oro Verde no tiene 125... Sí, bueno, ese Excel fue un desarrollo. Bueno, pero a ver, se puede bajar del Confedi. Lo que es oficial es un documento que dice marco de referencia, no me acuerdo cómo se llama, donde en ningún lugar están las 10 competencias estas de las que hacía mención Alicia, y después están las competencias que definieron o que están definiendo, según de quién se trate, las redes de especialidades a las cuales se les pidió específicamente y que están asociadas a las actividades reservadas. De vuelta, otro elemento para la tormenta perfecta, ¿no? Porque nos ponen competencias, actividades reservadas que las define el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, después el Q, o sea, el CIN más el CRUP, y yo qué sé, quizás abogados definieron las actividades reservadas de los ingenieros, no sé quiénes las definieron, pero nos llegaron así, como de arriba, están así, son estas. Porque además en nuestro país, y esto es importante tener en cuenta, la ingeniería no solo da un título de grado, sino que da una habilitación profesional, cosa que no ocurre en muchos otros países, donde el título de ingeniero es, digamos, académico, si se quiere, y después viene el título profesional. Con lo cual, digamos, otro limitante más, otro elemento más que atenta contra la posibilidad de decir, bueno, pero nosotros queremos hacer otra cosa completamente distinta. En ese marco y en ese escenario, ¿qué entiendo yo por lo menos y qué es lo que yo suelo explicar en los talleres que hago y qué es lo que compartimos con los colegas ingenieros, la mayoría de ellos decanos, en la comisión en la que se está elaborando el nuevo estándar de acreditación de ingeniería y en los plenarios del Confedi? Es una visión de las competencias básicamente relacionadas con dos cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje centrado en el estudiante, eso es uno de los elementos fundamentales, y el otro que es el aprendizaje activo. Son dos cuestiones que definen expresamente, están escritas en el documento del Confedi y es donde hacemos foco los que estamos haciendo algún tipo de capacitación. De hecho, se ha acordado entre el Confedi y el Ministerio y la SPU, para más detalle, un plan de capacitación, para mi gusto, muy, ¿cómo se dice? No me acuerdo, no me sale la palabra, muy pretencioso, porque pretende formar a 300 personas, 3 de cada una de las facultades, y que esas personas, en un periodo de tiempo relativamente corto, y que esas personas sirvan como multiplicadores al interior de las universidades. Yo entiendo el objetivo, hay que formar a los docentes de 100 facultades de ingeniería de todo el país, miles de personas. Pero bueno, ahí me parece que tenemos un problema, ¿no? Querer resolver ese problema en un par de meses me parece que va a ser complicado. Pero volviendo al punto donde estábamos, el foco en el que estamos poniendo, por lo menos lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy tratando de compartir con los colegas en el Confedi, es fundamentalmente esto, entender que lo que tenemos que cambiar es el modo, y a mí me gusta decir, no el modo en que enseñamos, sino el modo en que aprenden los estudiantes. Y me parece que ahí está la clave. Y hay algunos que dicen, sí, pero en realidad, por ejemplo, con enfoques como el Problem-Based Learning o el Project-Based Learning. Y algunos dicen, bueno, pero ese tipo de enfoques suponen la desaparición la difuminación del concepto de
curso, de materia, porque en realidad lo que tiene que, cuando uno ve las experiencias, por ejemplo, de Aalborg o de universidades como nuevas universidades que hay, como en MIT, en Gran Bretaña, o el Olin College en Estados Unidos, el concepto es completamente diferente. El concepto no es yo voy de tal hora a tal hora a la materia tal y después voy a la materia cual y ahí cada profesor me da 3 horas de clase teórica, sino que lo que se definen son problemas en general vinculados directamente a la profesión, y entonces el estudiante va a buscar cuál es el docente que le puede ayudar, por eso se habla hoy en día mucho del facilitador, el docente que le facilita, que le ayuda, que lo acompaña, que lo orienta en la búsqueda de ese conocimiento, en el aprendizaje de esas competencias, en el desarrollo de esas competencias. Y me parece que ahí está el gran desafío, porque podemos seguir hablando hasta la eternidad de teorías. Podemos seguir hablando de lo que quisiéramos, de lo que no quisiéramos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, pero lo cierto es que nosotros estamos formando ingenieros que en su gran mayoría van a salir afuera cuando crucen esa puerta, y muchas veces antes de salir de esa puerta, a crear empresas o a trabajar en empresas. Está bien, empresas, yo diría organizaciones, porque van a trabajar para el Estado, van a trabajar para organizaciones sin fines de lucro, organizaciones en general. Van a trabajar para esas organizaciones o van a crear esas organizaciones. Pero en cualquiera de los casos tienen que poder desarrollar una profesión que en nuestro caso es eminentemente práctica y que por lo tanto tienen que saber hacer. Por eso yo coincido con esa definición de competencia como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Porque también muchas veces nos olvidamos de los valores. Y así estamos, para no meterme en otro tema que daría para toda otra conversación. No sé cómo voy de tiempo. 5 minutos. Sí, yo no quiero extenderme mucho porque más o menos esta es la idea global que yo quería traer. O sea, nosotros tenemos frente a nosotros un desafío concreto. Cuando digo nosotros, digo los docentes de ingeniería de la Argentina en 2017. Tenemos un desafío concreto que es actualizar los estándares de acreditación de ingeniería. Que están los vigentes, los que están hoy, lo que miden es, en el mejor de los casos, conocimientos. Conocimientos que en muchos casos obligamos a los estudiantes a repetir de la manera en que nosotros los exponemos. Cuando en realidad muchos de esos conocimientos los pueden conseguir de otra manera. Yo suelo decir, mucho de lo que hoy enseñamos va a ser obsoleto cuando se gradúen, y mucho de lo que necesiten cuando se gradúen, hoy todavía no existe. Entonces, una de las habilidades que tenemos que lograr que nuestros estudiantes adquieran es aprender a aprender, porque lo que van a tener que hacer sí o sí es aprender por su propia cuenta cuando salgan y muchas veces antes de salir, como decía antes. Entonces, si unimos estas cuestiones, el aprendizaje centrado en el estudiante, el aprendizaje activo, el aprender a aprender, y si entendemos que ese tiene que ser nuestro horizonte, eso a mí me parece que nos va a clarificar un poco el panorama, por un lado, si se quieren desde un punto de vista didáctico. Del otro lado, desde el punto de vista normativo, los estándares existen. Como dije antes, nos miden por esos estándares, nos dicen si podemos seguir enseñando o no en función de si cumplimos esos estándares. Si seguimos siendo evaluados con los estándares que tenemos hoy, involucionamos completamente. Primero porque no estamos adecuándonos a lo que es una tendencia internacional. Si queremos hacer un intercambio, no se puede hacer. Si queremos, en esos términos no se puede hacer. Si queremos que un título nuestro sea validado en otro país, no se puede hacer. Entonces, por esos requerimientos y porque necesitamos cambiar ese estándar de acreditación que tenemos hoy, es que
el mejor modo, no digo el mejor como el superlativo, como aquel a que queremos llegar, sino como el paso próximo, lógico, según mi modo de ver y según el modo de ver de mucha otra gente, el próximo paso a realizar es tratar de que el nuevo estándar de ingeniería esté basado en competencias. Y no avalo con eso que tengamos, y esto lo hemos discutido mucho en el ámbito del Confedi, no avalo con eso que armemos una lista de 125 competencias, que es una ridiculez desde todo punto de vista. Yo no voy a acompañar, probablemente a nadie le importa si yo voy a acompañar o no, pero quiero decir, aunque sea para decir esta boca es mía, no avalaría una cosa así. Lo que hoy tiene el Confedi escrito en sus documentos son las 10 competencias que figuran en el documento de Oro Verde, más las N, con una indicación clara que no sean más de 10 competencias relacionadas con las actividades reservadas, con lo cual en el peor de los casos habría 20 competencias, no 125. Y esto es lo que está escrito en los documentos de Confedi, los podemos... Está bien, pero me parece que ahí, a ver, yo por conocer la cocina sé que hay una persona, no voy a dar nombres, que mandó un documento que tenía eso que vos decís, pero fue rechazado, como dicen los abogados, in limine o ad limine o algo por el estilo. In limine. In limine, sí. Pero bueno, digo para que no nos asustemos con cosas que no entiendo. 10 competencias, decía, 10 competencias genéricas, 10 agregadas en 2 o 3, 2 niveles de capacidad. En realidad, hay 2, 3 o 4 niveles de capacidad. Cada uno de ellos a su vez desagregado. Sí. Cuando sumé esa desagregación final, me daba 125. Yo me imagino de dónde vino eso y es un documento que efectivamente yo lo he visto en forma de Excel, probablemente probablemente eso se transformó en un texto, pero no es documentación oficial de Confedi, eso les puedo pero bueno, no importa, lo podemos buscar y ver. Pero digo que no debiera ser. No, y estamos de acuerdo, pero a eso voy, y lo que quiero aclarar es que no es la posición del Confedi esa, estamos definitivamente de acuerdo. Bueno, está bien, ya lo encontraremos, no importa, pero estamos de acuerdo en eso y me parece que eso es importante. Y es importante saber que el Confedi también está de acuerdo con eso. Por lo menos la gente con la que yo interactúo en el Confedi, la comisión que está elaborando ese estándar, está de acuerdo con esa visión. Bueno, supongo que me parece que sería bueno que tengamos tiempo al final para preguntas, así que yo voy a terminar aquí mi presentación. Espero haber aportado algo más a la confusión generalizada y les dejo la palabra aquí a Miriam.